Sirius no es fortuna. En la descripción les dejo el link de esta historia para que la puedan leer. La próxima reina es la bruja de la glaciación. Sirius no es fortuna. Capítulo 18. Héroe débil. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. El espeso hedor a sangre y pelaje se aferraba al aire, un peso opresivo que hizo que el estómago de Subaru se revolviera. Habían estado persiguiendo al jefe durante lo que pareció una eternidad, cuando finalmente lo avistaron más adelante, inmóvil por primera vez desde que comenzó la persecución. No estaba solo. Un mar de brillantes ojos rojos parpadearon desde la oscuridad entre los árboles. Maldita sea. Son demasiados. La cantidad de Wolgarms era anormal. No estaba seguro de por qué se habían reunido así. ¿Sería por el jefe Garm que los lideraba? ¿Porque se estaban adentrando demasiado en el bosque? Cualquiera que fuera la razón, estaban rodeados, y si perdían incluso un segundo, Petra y Meili desaparecerían para siempre. Ren, de pie junto a él, apretó con más fuerza su lucero del alba. Puck, oculto dentro del cristal, se movió mientras Subaru susurraba en voz baja. Puck, creo que estamos en serios problemas. ¿Puedes salir? Una presencia suave y fría surgió del cristal cuando Puck se materializó en el hombro de Subaru, agitando la cola con irritación. TCH. Wolgarms otra vez. Esto se está volviendo molesto. Subaru exhaló aliviado. Bien. Te necesitaremos. Dirigió su atención a los espíritus menores que rondaban cerca, agradeciéndoles por haberlos guiado hasta allí. Pero justo cuando lo hizo, Puck se puso rígido de repente. Su pequeño cuerpo felino se estremeció violentamente, y antes de que Subaru pudiera reaccionar, el espíritu se desplomó en el suelo. Puck. A Subaru le dio un vuelco el corazón mientras corría hacia adelante, recogiendo el espíritu en sus manos. Oye, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No hubo respuesta. La figura de Puck parpadeó, volviéndose transparente como si le estuvieran drenando energía. ¿Qué demonios pasa? Ni siquiera son las 5. Subaru lo sacudió ligeramente, pero Puck apenas se movió. Entonces, apenas por encima de un susurro, Subaru lo escuchó murmurar. Lia, fue un sonido débil y doloroso que envió un escalofrío por la columna de Subaru. La mente de Puck estaba confusa, el mundo a su alrededor se desvanecía. El maná de Emilia estaba fuera de control. Ardía con demasiada intensidad, demasiado rápido. Ya se estaba esforzando demasiado intentando contenerlo a distancia. Pero incluso a través de la confusión, su mente repitió las palabras de Subaru. Te comportas como si fuera una niña ingenua. No es una muñeca de cristal. Confío mucho en ella. Se le erizó el pelaje. Mocoso. Quiso gruñir, arremeter, refutarlo, pero no le salieron las palabras. Su mente era una olla hirviendo, pero su cuerpo estaba aplastado por la fuerza que tenía que contener. Imbécil arrogante. ¿Qué te crees que eres? Soy quien más confía en ella. Yo, su padre. ¿Qué demonios sabía este parásito de la confianza? Por supuesto que Puck confiaba en Emilia. Confiaba en que ella superaría cualquier obstáculo. Precisamente por eso no la llamaría. No porque fuera débil. Pero debido a que se negó rotundamente a permitirle desperdiciar su fuerza salvando a esta sanguijuela. Otro temblor recorrió su cuerpo. El maná de Emilia volvió a fluir, ahogándolo en un mar de maná gélido. Jadeó, su conexión se desvaneció peligrosamente. quizás debería haberla llamado después de todo. No por Subaru, obviamente. Sino por ella misma. Para estar más cerca. Para protegerla más directamente. Porque estar cerca de ella podría haberle permitido contenerla mejor. Podría haber controlado el desbordamiento, haber evitado que cayera en esta espiral. En cambio, estaba sola, lidiando con algo desconocido. ¿Había sucedido algo? ¿Estaba ya en peligro? Ese pensamiento le revolvió el estómago. ¿Se metió en problemas? ¿Algo la obligó a actuar? Su cuerpo volvió a temblar, sus fuerzas menguando aún más. Y fue entonces cuando otro pensamiento se deslizó en su mente. Un pensamiento frío, simple y pragmático. Esto, no es tan malo después de todo, si ella era la razón por la que él se estaba debilitando, entonces no era esto, una oportunidad. Emilia le había hecho jurar que protegería a Subaru.
Pero, ¿y si fueron las propias acciones de Lia las que le impidieron cumplir esa promesa? Entonces no podía culparlo. Si Subaru no sobrevivía, no era problema de Puck. Sería culpa de Emilia. Ahí, su mente vaciló. Debería sentirse mal por ello. No. Pero en lugar de eso, una claridad tranquila, casi tranquilizadora, se apoderó de él. No necesitaba hacer nada. No necesitaba intervenir. Por supuesto, Lia superaría cualquier obstáculo. Y si Subaru fallaba, Emilia se libraría de él. Y Puck ni siquiera tendría que mover una pata. Su conciencia se atenuó. Estaba siendo retraído, sellado en el cristal para ahorrar energía y recuperarse. Y mientras se alejaba, su último pensamiento resonó en su mente, agudo y con una certeza desafiante. Confío en Lia, es exactamente por eso que no dejaré que se desperdicie en ti. Los Wolgarms que los rodeaban habían notado la debilidad de Puck. Desde cierta distancia, Meili mantenía la cabeza gacha, observando la escena. Su pulso se había estabilizado. Le sorprendió un poco que la hubieran encontrado tan rápido, pero ya no estaba presa del pánico. El ánimo había decaído. La criada de cabello azul seguía de pie, pero eso no era suficiente. Sus penetrantes ojos azules se dirigieron al jefe. Este también lo había notado. Lentamente, su enorme cuerpo giró. Ya no corría ni retrocedía. En cambio, un gruñido gutural retumbó de su garganta mientras alzaba la cabeza hacia el cielo nocturno. Un aullido largo y penetrante rompió el silencio. Y entonces, de repente, los Wolgarms se movieron. Subaru apenas tuvo tiempo de registrar el cambio repentino antes de que el bosque estallara en caos. Entonces, una mancha azul surgió hacia adelante. Seguida de un impacto que crujió los huesos. Un Wolgarm explotó cuando la estrella matutina de Rem lo aplastó con una fuerza inhumana, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Subaru se giró hacia ella y se quedó paralizado. Sus movimientos se volvieron inhumanamente rápidos, aplastando a otros 3 Wolgarms de un solo golpe. Sangre y carne salpicaron el suelo, pero ella no se detuvo. Su cuerno había crecido, latiendo con una fuerza brutal. Sus ojos, normalmente brillantes, ahora estaban teñidos de carmesí, la mirada de un depredador clavada en él. ¿Un demonio? Intimidado, su pulso latía con fuerza en sus oídos mientras se ponía rígido. ¿Fue este el momento? Su situación era la peor. Se acabaron Puck y la ventaja. Solo ella. ¿Estaba ella esperando esto? ¿Había estado fingiendo todo este tiempo? Siguiendo el juego hasta que llegó el momento perfecto. Ahora tenía una excusa. Podía matarlo ahí mismo, dejar que los lobos lo destrozaran y decir que simplemente la habían atrapado en el fragor de la batalla. Nadie lo cuestionaría. Nadie lo sabría siquiera. Espera, Ren. El instinto le gritó que se moviera, pero entonces, otro Wolgarm se abalanzó entre ellos. Lo destrozó. La bestia apenas tuvo tiempo de aullar cuando las manos de Ren le agarraron el cráneo y lo aplastaron como si fueran ramas secas. Su mirada, sus movimientos, su brutalidad, simplemente arremetía contra todo lo que se movía. No lo perseguía a él, lo perseguía todo. Soy un idiota, reflexionó Subaru para sí mismo. La vista de Ren moviéndose frenéticamente, gritando y riendo fue suficiente para poner su mente en acción. Se había equivocado. No era Ren tomando una decisión. Era Ren perdiendo el control. Jeje, Dios, Puck, y ahora Ren, ¿saben lo que significa llegar en el momento justo? Subaru rió suavemente. Apretó los dientes. Su cerebro le gritaba que corriera, que se alejara de ella, pero no podía permitirse pensar así. Eso significa que puedo usar esto, de repente, un dolor agudo y agonizante. Sintió la familiar sensación de algo, clavándose los colmillos en su carne. Un Wolgarm le había mordido la pantorrilla. Inmediatamente tomó una piedra y la estrelló contra el cráneo del canino, pero como resultado no produjo más que más dolor. Aún así, a pesar del dolor, su mente estaba tan clara como antes. Tomó una rama afilada e intentó atravesarle el flanco. La madera se quebró y la bestia no aflojaba la mandíbula. La visión de Subaru se volvió blanca por el puro dolor, pero no se detuvo. ¡Muévete!, gritó.
Esta vez, incrustó violentamente el fragmento roto de madera justo en el ojo de la bestia, haciéndola gritar y liberarlo inmediatamente. Duele, ¿verdad? ¡Claro!, gritó Subaru, poniéndose de pie rápidamente. El intenso dolor ya no lo molestaba mientras evaluaba la situación, con la adrenalina corriendo por su cuerpo. Se quitó el chaleco y lo envolvió alrededor de su brazo dominante, encarando lo que viniera. El jefe ya no huía. Simplemente se quedó allí, reteniendo a los niños como rehenes y enviándoles oleadas de Wolgarms. Así que, de golpe, se enfocaron en nuevas prioridades. Primero, sobrevivir. Segundo, ganar tiempo para que Emilia viniera. Tenía fe. Aunque Pug no la llamara, sabía que vendría. Solo tenía que ganar tiempo. Así que hizo lo único que le parecía lógico. Girándose hacia Lonnie furioso y desbocado, sonrió con suficiencia. Muy bien, Ren, veamos si puedo aprovechar esto. El campo de batalla era un caos. Los Wolgarms gruñeron y arremetieron por todos lados. El jefe permanecía a distancia, observando, esperando. Y en el centro de todo está Ren, perdida por su sangre Oni. La respiración de Subaru se entrecortaba. Siguió corriendo por el campo de batalla, resistiendo, esquivando y repeliendo múltiples garras y colmillos a pesar del dolor. Y entonces, una revelación lo golpeó. Los Wolgarms me atacarán primero. Ignoraron a Puck. Estaba inconsciente y regresó a su cristal. Ignoraron a Ren. Era demasiado peligrosa. Pero Subaru era su objetivo principal. ¿Era porque era el más débil? ¿O era el miasma de la bruja adherido a su piel? ¿O ambas cosas? Aún no estaba seguro, pero le vendría bien. Se movió, se inclinó con cuidado y colocó a Rem entre él y los Wolgarms que se acercaban. Y así, sin más, tuvieron que pasar por ella para llegar hasta él. Un Wolgarm se abalanzó sobre él. Rem lo destrozó. Otro intentó saltarle encima. Ella lo interceptó, destrozándole el cráneo. Uno tras otro, cargaron y ella los aplastó, todo mientras Subaru maniobraba, usándola como escudo. Pero no era infalible. Rem se volvió hacia él de repente, con los ojos ardiendo de sed de sangre. Cadenas cortaron el aire, y Subaru se agachó, esquivando por los pelos su golpe. ¡Mierda! Ren, cálmate. Pero antes de que pudiera atacar de nuevo, otro Wolgarm cargó contra él. Su atención se centró en él de inmediato y lo mató en un abrir y cerrar de ojos. Subaru exhaló bruscamente. Te pillé. El jefe gruñó, claramente molesto porque sus fuerzas no los estaban abrumando lo suficientemente rápido. Los movimientos de Rem eran feroces pero precisos, aplastando todo lo que se interponía en su camino. Pero Subaru ya lo había notado. El Wolgarm no la estaba atacando. Mantenía la distancia. ¿Pero por qué? Un Wolgarm se abalanzó sobre su flanco. El Wolgarm gruñó, y de repente, la tierra bajo Rem se hinchó y se dobló, como una burbuja que se infla desde el subsuelo. Una explosión de tierra. El terreno se rompió, tratando de desequilibrar a Rem, pero ella ni siquiera se inmutó. Con un gruñido agudo, se abalanzó, destrozando el suelo inestable bajo sus pies solo con fuerza bruta. La tierra y las rocas se esparcieron como cristales rotos. Eres fuerte. Tan fuerte, gritó Subaru, y se detuvo cuando su feroz mirada lo fulminó con la mirada. Perdón. Ella se acercó a él, ignorando su débil súplica. Pero entonces, el jefe intentó algo diferente. Otro temblor. La tierra volvió a hincharse, esta vez bajo un Wolgarm. En el momento en que se desencadenó la explosión, la bestia fue lanzada al aire, justo a la espalda de Rem. Subaru apenas tuvo tiempo de reaccionar, pero no importó. El Wolgarm estaba muerto antes de siquiera alcanzarla. El brazo de Rem se desplegó como un látigo, hundiendo los dedos en su garganta. Ni siquiera lo miró. Simplemente lo atravesó, dejó caer el cadáver y se volvió hacia su siguiente objetivo. Y Subaru abrió mucho los ojos. Había hecho exactamente lo mismo con Ram. Intentan frenarla. Por eso no la atacaban directamente. Por eso el jefe enviaba a otros Wolgarms en lugar de luchar contra ella. Porque incluso en ese estado, Rem era una amenaza seria. Jeje. Así que hasta el grandullón le tiene miedo, ¿eh? Murmuró Subaru en voz baja. Buenas noticias.
La Vosgarm, Meili, lo había descubierto. Había notado las maniobras desesperadas de Subaru. Usando la furia de Rem como escudo, obligando a los Volgarms a atacarlo primero, y estaba funcionando. Así que cambió las reglas. ¿Y si solo fueran Subaru y Rem? Solo necesitaba crear esa situación. Dicho esto, no podía simplemente hacer que todos los Volgarms se retiraran, ya que eso le daría a Rem suficiente margen para atacar directamente al jefe. Así que, gruñendo una orden, los ojos de la enorme bestia brillaron y se desencadenó otra explosión de tierra, justo debajo de Subaru esta vez. Antes de que Subaru pudiera reaccionar, ya estaba en el aire, impulsado directamente hacia Rem. Sin Volgarms, sin distracciones, solo él, solo con un Oni enfurecido. Sus ojos se fijaron en él en el segundo que entró en su alcance. Subaru tragó saliva con fuerza. ¡Mierda! Necesito, Rem echó el brazo hacia atrás. Iba a lanzar un golpe de masa con toda su fuerza, destrozándole el cuerpo. Sus instintos le gritaban. Necesitaba cualquier cosa, cualquier instante. Sus brazos se agitaron y sus dedos rasparon la tierra en el aire. Agarró un puñado y lo arrojó directamente a la cara de Rem. La reacción de Rem fue instantánea. Un gruñido furioso y ahogado, con movimientos bruscos a mitad del ataque. Por un momento, su cuerpo se bloqueó. La tierra no la cegó del todo, pero alteró sus reflejos, y con ellos luchaba. El golpe de Rem llegó, pero ese momento de pausa permitió a Subaru aterrizar. No pudo evitar ningún ataque. No en su estado. No, en primer lugar, como un humano por debajo del promedio según los estándares de este mundo, era imposible para él evitar algo tan grande en el aire. Solo podía trabajar con un punto de apoyo, que obtuvo gracias a la breve vacilación de Rem. Y evitó por poco el lucero del alba, pues Rem perdió precisión, y salió con vida usando una auténtica artimaña. El dolor le quemaba la pantorrilla, pero no dejaba de correr. No podía parar. Tenía que ganar tiempo. Emilia vendría. Sin duda, un frío intenso recorrió el aire. Subaru apenas tuvo tiempo de notar el frío cuando una púa de hielo atravesó el flanco del jefe. La bestia emitió un grito de dolor y retrocedió tambaleándose mientras la escarcha se cristalizaba alrededor de la herida. Su cola liberó a Petra y Meili, las dos chicas cayeron al suelo en estado de shock. Subaru abrió mucho los ojos. Conocía esa magia. Sus labios se curvaron en una sonrisa, a pesar del caos. Hemos ganado. El jefe emitió un gruñido gutural, luchando por recuperarse. No tenía ni idea de que lo había golpeado. Subaru aprovechó la confusión y corrió hacia las chicas caídas. Le dolía el cuerpo por las heridas anteriores, pero apretó los dientes y siguió adelante. Petra. Meili. ¿Puedes levantarte? Gritó, pero no hubo respuesta. Petra estaba inconsciente y Meili fingía estar inconsciente. Antes de que Subaru pudiera procesar algo más, la vio. Emilia. Estaba de pie en algún lugar del bosque, con el cabello plateado ondeando en el aire helado, los ojos violetas abiertos de par en par, llenos de alivio, hasta que lo vio. Hasta que vio a los Volgarms, al Vosgarm y, finalmente, el alboroto de Rem. Algo en ella se quebró sin control. El aire se volvió cortante por la escarcha. El Vosgarm gruñó bajo, levantando un muro de tierra para protegerse del asalto que se aproximaba, pero la temperatura cayó aún más. Un frío, mucho mayor de lo que Subaru había sentido jamás, se instaló en el claro. La voz de Puck tembló, apenas un susurro en su cabeza. Subaru, tienes que correr. Ya. Subaru parpadeó. ¿Eh? Lo digo en serio, Subaru. Ella, chupa. El jefe se desplomó con un aullido de dolor. La escarcha brotó de su herida abierta, creciendo y floreciendo. Meili siguió desempeñando su papel a la perfección, a prueba de una férrea fuerza de voluntad, considerando su agitación interior. La semielfa nos alcanzó. Pero no pasa nada. No me ven como una amenaza, KH. Una flor de hielo, brillante, delicada y absolutamente letal, floreció desde el interior de la bestia. Sus pétalos se extendieron antes de explotar hacia afuera en un violento estallido de fragmentos congelados. Subaru se quedó paralizado, hipnotizado. ¿Qué? Arc. Dolor. Agudo. Frío. Expansivo.
Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió que algo le quemaba el brazo. No calor, sino un frío insoportable. Su corazón latía con fuerza de puro pánico mientras miraba hacia abajo. Hielo. El hielo crecía lentamente de sus heridas, bombeando su sangre. La escarcha se extendió, filtrándose lentamente por sus venas, clavándose en su carne como espinas vivas. El dolor era insoportable, como fragmentos de vidrio clavándose bajo su piel. Fragmentos de hielo similares crecieron de los pequeños cortes que Petra tuvo en el brazo y de los rasguños que Meili tuvo en la rodilla. Dos gritos, el de Subaru y el de Meili, resonaron en el bosque, impregnados de puro dolor. Fue entonces cuando la ira de Emilia se desvaneció. Ella se giró bruscamente hacia él, su expresión pasando de la furia fría al horror absoluto. No, 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 susurró. Su cuerpo temblaba, sus manos extendidas se retorcían como si intentara agarrar algo que no podía sostener. De repente, comprendió. Era culpa suya. No quise, no. Subaru. No. Sus gritos horrorizados hicieron que Subaru se concentrara en algo más que en lo que estaba pasando. Intentó recuperar su magia, pero fue como detener una inundación tras la rotura de una presa. Sus emociones eran demasiado inestables. El hielo seguía extendiéndose, lento pero implacable. Subaru. Su voz telepática se debilitaba. Ya no puedo contener su magia. No tengo maná. Subaru apenas lo escuchó por el dolor, pero se obligó a concentrarse. Tiene que haber algo, siseó, agarrándose el brazo. ¿Puedes drenar maná? Como Beako. Puedo, pero no tienes suficiente, admitió Puck. Aunque me quede con lo tuyo, no será suficiente para detenerla. Los ojos de Subaru se dirigieron hacia Ren, todavía perdida en su alboroto Oni, masacrando a los Wolgarms restantes como un demonio poseído. Entonces tomamos el de ella. Estás loco. Tendrás que tocarla, idiota. Mientras esté así, no hay tiempo para discusiones. Espetó Subaru. Salió corriendo a toda velocidad. Su visión se nubló por el dolor, pero su cuerpo seguía moviéndose y su mente estaba despejada. Rem acababa de aplastar el cráneo de otro Wolgarm, de pie tras la masacre. Permaneció inmóvil solo un instante, jadeando con dificultad, empapada en sangre y con la mirada perdida. Era ahora o nunca. Subaru siguió adelante. Cada paso le provocaba un dolor agudo y desgarrador en todo el cuerpo, pero apretó la mandíbula y corrió. Subaru. Una voz de campana plateada resonó en el bosque. Estaba llena de terror y desesperación, pero para el chico de cabello negro que sonreía, era como una fuente de fuerza y poder. 3 pasos. Los cuernos de Ren brillaban con maná, su cuerpo aún estaba en una frenética postura de batalla. 2 pasos. La voz de Puck resonó tranquilamente en su cabeza. Lo has perdido todo. 1 paso. Y se lanzó hacia adelante. No son los únicos que están entusiasmados aquí. Gritó en el aire. Yo también estoy demoníacamente inspirado. Sus dedos golpearon su brazo, presionando la piedra de Puck contra su piel, y una luz cegadora estalló hacia afuera. Por un momento todo quedó en silencio. Entonces, de repente, la escarcha que subía por las extremidades de Subaru se agrietó, se astilló y se hizo añicos, formando un inofensivo polvo de hielo. El frío abrumador se disipó rápidamente. La magia inestable de Emilia fue contenida. El alboroto de Ren se detuvo cuando su cuerno se retrajo. Y Subaru, cayendo de rodillas, soltó una risita débil. Necesito dejar de hacer locuras como esta. El plan de Subaru había funcionado. El cuerpo de Ren se desplomó en el suelo, con el cuerno retraído al caer exhausta. Emilia se dejó caer junto a ellos, jadeando con dificultad y con las manos temblorosas. Meili cayó inconsciente hace mucho tiempo, junto con Petra, quien se libró de un dolor insoportable al quedar inconsciente desde el principio. Y el jefe, estaba muerto. Pero Subaru no se sintió aliviado. El campo de batalla debería haber quedado en silencio, pero seguían en una guarida de Wolgarms. Un gruñido sordo retumbó en la distancia. El sonido de patas moviéndose sobre la tierra llegó a los oídos de Subaru, provocándole un escalofrío en la espalda. Aún no estaban a salvo. Emilia se movió débilmente y alzó la mirada para encontrarse con la de él. Y en ese instante, todo su cuerpo se tensó.
Sus ojos violetas se abrieron de par en par, clavándose en él con puro miedo y culpa. Sus manos se lanzaron hacia él, pero se detuvieron a centímetros de distancia, suspendidas sobre sus heridas. Vio restos de hielo aún sobre su piel. Su hielo. Su respiración se entrecortó. No podía soportarlo. Yo, te lastimé, no quería, Subaru, lo siento mucho, su voz tembló, quebrándose tal como estaba. Lo siento muchísimo. Sus manos temblaban mientras comenzaba a curar sus heridas, vertiendo todo lo que le quedaba en su magia. Por favor, perdóname, la respuesta de Subaru fue amable. No te preocupes, Emilia-tan. Gracias por la sanación, pero la respiración frenética de Emilia lo interrumpió. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, sin que nadie las buscara, mientras se disculpaba, suplicaba y gemía. Lo siento. Por favor. Perdóname. No quería. Por favor. Sus manos se movían frenéticamente, como si curar sus heridas calmara la sensación que la consumía. Su magia latía, cálida, desesperada, casi frenética. Por favor, Subaru, susurró. Por favor, no me odies. Su voz se quebró por completo al oír estas últimas palabras. Se estremeció cuando Subaru la agarró de las manos, deteniendo sus movimientos. Odiarte. Jamás podría, vamos. Forzó una sonrisa, aunque apenas disimuló el dolor que le recorría el cuerpo. Además, no es tan malo como crees. Eso era mentira. Una gran mentira. Pero ahora mismo, no importaba. Emilia tragó saliva con dificultad, temblando por completo. No estaba convencida. Subaru exhaló y suavizó la voz. Emilia, mira a mí. Vacilante, lo hizo. Perdiste el control de tu magia, ¿verdad? Dijo con una mirada suave pero firme. Porque intentabas protegerme, porque querías ayudarme. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Sus labios se separaron ligeramente, pero no podía negarlo. Entonces, ¿por qué te odiaría por eso? Su agarre se apretó ligeramente. Señaló con la cabeza a Ren, cuyo cuerpo inconsciente yacía junto a ellos. Laoni de cabello azul, despertando de la inconsciencia, abrió los ojos lentamente al oír la voz de Subaru y los sollozos de Emilia. ¿Qué pasó? Exhala y niega con la cabeza. No voy a odiar a ninguno de los dos por eso. De hecho, les estoy muy agradecido a ambos, Emilia, Ren, gracias. Por querer protegerme. Las dos chicas se estremecieron al oír eso, mirándolo fijamente. Entonces, mientes, espetó Emilia, alzando la voz. Ahora sí que me tienes miedo. Igual que todos los demás. Subaru se quedó sin aliento. Sus ojos violetas estaban muy abiertos, brillando de ira, tristeza y algo más profundo. Algo que se rompía. Vi tu cara, continuó con voz temblorosa. Vi cómo te veías dolida. Oí tus gritos. Eres demasiado amable para decirlo en voz alta. Apretó los puños y se clavó las uñas en las palmas. Deberías admitirlo. Deberías decir que me odias. Subaru la miró sin palabras. Lo decía en serio, de verdad quería que lo dijera. Emilia, tienes que odiarme. Gritó de repente, con la voz quebrada. Deberías despreciarme. Deberías aborrecerme, porque eso es lo que merezco. Su respiración era entrecortada, su cuerpo temblaba y sus hombros se curvaban hacia adentro como si se preparara para el impacto. Como si se estuviera preparando para ser abandonada. En lugar de ver a Emilia, Subaru se vio a sí mismo cuando dejó de hablar con sus padres, y algo dentro de él se quebró porque, antes de que siquiera lo pensara, le dio un cabezazo. No lo suficientemente fuerte como para lastimarla realmente, pero lo suficiente para devolverla a sus sentidos. ¡Idiota!, ladró Subaru. Emilia jadeó, sus manos volaron a su frente mientras parpadeaba hacia él con pura y atónita incredulidad. Subaru se acercó más, frunciendo el ceño. ¿Qué demonios te pasa? ¿Por qué demonios intentas que la gente te odie a propósito? Sus labios se separaron ligeramente, pero él no la dejó hablar. ¿Qué clase de lógica retorcida es esa? Si lastimé a alguien, debería ser odiado. Así no funciona. Alzó la voz. ¿Quieres que te odie? Pues haz algo que valga la pena odiar primero, imbécil.
Ella lo miró fijamente, completamente congelada. No se esperaba esto. Su respiración se entrecortó, sus labios temblaron levemente. Sus dedos se cerraron en puños, como si intentara aferrarse a algo, a cualquier cosa. Quería discutir. Quería decir algo, lo que fuera, a cambio. Pero no le salían las palabras. Y, Subaru exhaló bruscamente. Se pasó una mano por el pelo, sacudiéndose los pensamientos que se formaban en su cabeza. Supongo que yo también fui un idiota, ¿verdad? Papá, mamá, pero no tenemos tiempo para esto, murmuró. Un gruñido gutural resonó entre los árboles. Los Wolgarms habían regresado. A Subaru se le encogió el estómago. Unas figuras oscuras comenzaron a aparecer sigilosamente, con ojos que brillaban hambrientos desde las sombras. Se movían lenta y cautelosamente, con el cuerpo pegado al suelo. Tenían miedo. No de Subaru. No de Rem. Aún desconfiaban de Emilia. Y con razón. Puck finalmente se materializó de su cristal, aún debilitado, pero había recuperado algo de energía gracias a Rem. Confío en Lia, pero no la dejaré sola contra esos monstruos, pensó. Emilia se puso de pie con esfuerzo, sus ojos violetas volvieron a ser fríos. Subaru vio el cambio. El momento en que su dolor se endureció, convirtiéndose en algo más feroz, más fuerte, más decidido. Levantó una mano, con los dedos ligeramente temblorosos. Eluma. No pasó nada. La expresión de Emilia apenas cambió. Lo intentó de nuevo, esta vez más fuerte. Eluma. Pero nada. Los Wolgarms avanzaron poco a poco. A Emilia se le cortó la respiración. La confusión se reflejó en su rostro, rápidamente reemplazada por el pánico. Levantó la otra mano mientras lo intentaba de nuevo. Eluma. Eluma. Nada. No hay picos de hielo. No hay niebla. Se quedó mirando su mano extendida, esperando escarcha, pues aún sentía el familiar pulso de maná en sus venas. Pero el hechizo no se activaba. No había nada en absoluto. ¿Qué pasa? Susurró. Se tambaleó hacia atrás, respirando entrecortadamente. ¿Por qué no puedo? Mi magia. Subaru vio que sus manos temblaban, sus dedos cerrándose y cerrándose en puños. No solo estaba confundida, estaba asustada. A Puck se le erizó el pelaje al levantar la cabeza. Eso no es posible, murmuró, aplanando las orejas. No hay razón para que no puedas lanzar hechizos, no tienes problemas de maná, ni heridas que puedan bloquear tu portal, pero Emilia no escuchaba. Sus hombros temblaban levemente mientras apretaba los puños a los costados. Ahora no, por favor. Su espíritu felino también entró en pánico ante la perspectiva de que su hija no pudiera defenderse. Ante la posibilidad de que él mismo finalmente no pudiera defenderla en su estado de debilidad. Lia, cálmate, por favor. Huye. Lia. Ella estaba dando vueltas en espiral, y los Wolgarms lo entendieron, como si pudieran sentir su miedo resumando a su alrededor. Dejaron de dudar. Uno olfateó el aire, moviendo las orejas. Otro enseñó los colmillos y dio un paso adelante. Puck también sintió el vórtice de terror y ansiedad rugiendo en la mente de Emilia, pero todo lo que pudo decir fue un débil Lia. El miedo le recorrió la espalda. No puedo, tengo que. Una sombra apareció frente a ella, bloqueándole la visión de las bestias que se acercaban. Subaru, de pie frente a ella. Su postura era firme, la espalda recta y la cabeza alta. Por un instante, Emilia ya no estaba en el bosque. Estaba de vuelta en aquel oscuro callejón de la capital, frente a la espada de Elsa. Indefensa. Desesperada. Temblando de miedo. En esa ocasión, Subaru se había puesto frente a ella sin más. Pero él también temblaba, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. Estaba aterrorizado, sus palabras no eran convincentes. No te preocupes, Emilia. Te protegeré. Aquí, en ese bosque, contra esas bestias monstruosas, él también se interpuso ante ella. Pero sin miedo ni vacilación. Solo tened determinación, mientras gritaba. No tengáis miedo, todos. Algo en su pecho se retorció. Subaru, ¿cuándo te volviste tan fuerte? Emilia.
Subaru giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para que ella viera la determinación en sus ojos. Olvídate de la magia, dijo con firmeza, con una voz que atravesó su pánico como el acero. No la necesitas. Se quedó sin aliento. Eres fuerte, Emilia. Súper fuerte. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Usa esa espada que te dio Elsa. Hasta yo pude derrotar a un Wolgarm con esa cosa. Será pan comido para ti. Ella parpadeó, sobresaltada. Él creyó en ella. Emilia ni siquiera había procesado su propio miedo todavía, pero Subaru ya tenía fe en su fuerza. Sus dedos se cerraron alrededor del mango de la espada que llevaba en la cadera. De acuerdo. Puck estaba tan aturdido como podía estar cuando sintió que los miedos de Emilia se disipaban como vapor en el aire. Tenía tanto miedo por ella que casi estaba convencido de que no podría sobrevivir, no sin su ayuda y su propia magia. Pero este chico, Subaru, no pensaba así. Aquí, Puck se vio obligado a comprender. Este chico realmente creía en su hija más que en sí mismo. Apretó los colmillos, porque por primera vez, al menos que pudiera recordar, se sintió avergonzado de sí mismo. Ren. Los ojos de Subaru se dirigieron a la criada, que seguía en silencio y congelada, mirándolo como si lo viera por primera vez. Escuchen. Ordenó. Necesito que vayan a la barrera y tomen una piedra. Ahora mismo. Ren se estremeció, apretando con más fuerza su masa. La barrera. Repitió, todavía conmocionada. Subaru asintió. Puedes moverte, ¿verdad? Tenemos a los niños. Solo tenemos que irnos de ese maldito bosque, pero mira cuántos son. Los Wolgarms gruñeron bajo, su paciencia se estaba agotando. Mientras defendemos a Petra y a Meili y nos retiramos con ellas, tú ve solo y regresa cuanto antes con una piedra mágica. Te cubriremos. La voz de Subaru se volvió aguda y urgente. Pero, Ren, confío en ti. La interrumpió Subaru con voz firme e inquebrantable. Así que, por favor, confía en mí. Contuvo el aliento. Confianza. Había pasado tanto tiempo convencida de que él era malvado. De que era una amenaza. De que mentía. Y sin embargo allí estaba él, arriesgando su vida por niños inocentes, arrojándose al fuego sin dudarlo, incluso prestándole su vida, porque confiaba en ella. Le había confiado a Ren, el inútil de los Onis gemelos, una tarea tan crucial. El escozor en sus ojos era insoportable. Y antes de que pudiera procesarlo, una oleada de Wolgarm se abalanzó sobre ella. Emilia, agarrando su espada con fuerza, se lanzó a la lucha. Iría. El primer lobo cayó fácilmente, el segundo casi la tomó por sorpresa, pero ella logró atravesarle el vientre, sus entrañas se derramaron mientras ella era salpicada con sangre roja oscura. Pero ella no perdió la concentración. Iría. Un tercero, luego un cuarto. Emilia los eliminó con movimientos instintivos. Sin técnica, pero aún así eficientes y precisos. Luego el quinto. Su espada se clavó en el cráneo. No, su corazón dio un salto hasta su garganta cuando se dio cuenta de su error. Y otro Wolgarm se abalanzó sobre Subaru. Los dientes se le clavaron en el brazo. El dolor lo atravesó. Subaru. Subaru-kun. Ren, Emilia e incluso Puck quedaron boquiabiertos, pero Subaru ni siquiera dudó. Su voz atravesó el campo de batalla como una espada. Puck. Espique. Los ojos de Puck se abrieron de par en par. Pero en un instante, comprendió instintivamente. Una pequeña pero afilada punta de hielo surgió del suelo junto al brazo de Subaru. Y antes de que nadie pudiera procesar lo que estaba haciendo, Subaru giró todo su cuerpo, estrellando el Wolgarm contra la estalagmita. La bestia chilló cuando fue empalada, agitándose solo por un segundo antes de caer flácida. Subaru, jadeando con dificultad, sonrió a pesar del dolor, mientras la sangre le goteaba por el brazo. Apuesto a que no te lo esperabas, perro enorme. Por un segundo, solo un segundo, Puck se olvidó de respirar, momentáneamente impresionado a pesar de sí mismo. Surgieron más Wolgarms, acercándose sigilosamente. Subaru no se movió de su sitio. Apretó los dientes. Su visión vaciló. Pero aún así, se mantuvo en pie. No importa. Yo los protegeré.
Mira a Rem, Petra y Meili. Emilia se acercó a él, desesperada por sanarlo, pero Subaru negó con la cabeza. No tenemos tiempo, dijo con voz áspera pero firme. Concéntrate en la lucha. Incluso herido, sangrando, superado en número, seguía en pie. Y Rem observaba con los ojos abiertos. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Este hombre no se parecía en nada a los monstruos que le arrebataron todo. Se había equivocado. Se le hizo un nudo en la garganta y se le nubló la vista. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba llorando. Pero sabía una cosa. Él no era malvado. Volveré, susurró Rem. Luego, más fuerte. Seguro que vuelvo. Así que tienes que sobrevivir. Subaru sonrió. Ese es el plan. Y entonces, una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Puck. No, en realidad, no tendrás que ir a ningún lado, murmuró. Rem se giró. ¿Qué? Las orejas de Puck se crisparon. Tranquilos, chicos. Ya ganamos. Miren hacia arriba. Un portal enorme se abrió de repente en el cielo. Un abismo espiral de oscuridad interdimensional, se extendía infinitamente más allá de la grieta en la realidad, frío y sofocante, de profundidad insondable. El aire mismo parecía demasiado pesado, demasiado silencioso, como si todo sonido se hubiera tragado ese vacío. Y de allí surgieron. Descendiendo como una estrella fugaz, una figura flotaba sobre el campo de batalla. Roswaal L. Matters. Acurrucada en sus brazos como una princesa, estaba Ram, con expresión tranquila y despreocupada, como si esto fuera algo cotidiano. Con un movimiento de su muñeca, el margrave hizo llover racimos de fuego sobre ellos, cada uno de los cuales se tragó a los Wolgarms circundantes en columnas de un rojo y dorado infernales. Mientras las llamas envolvían el campo de batalla, Ram apenas parpadeó. Roswaal Sanma, se está excediendo otra vez, dijo con frialdad. Oh. Pero, mi querido Ram. La voz de Roswaal prácticamente cantaba mientras giraba en el aire, dejando que otro Ulgoa incinerara a un grupo de Wolgarms. ¿No dirías que simplemente estoy siendo minucioso? Maldita sea, Roski, este tipo no se detiene a sorprenderme, murmuró Subaru, con una sonrisa burlona dibujándose en su rostro. Y desde arriba, descendiendo en el portal de sombras, con los brazos cruzados y con aspecto totalmente indiferente, estaba Beatrice. Flotaba hacia abajo, como si no tuviera peso. Honestamente, te doy la espalda por una noche y casi mueres, supongo. Subaru olvidó por un momento el dolor al ver su linda figura. Ja, sabía que vendrías, era parte de mi plan perfecto, jadeó. Beatrice resopló, acercándose flotando. Eso es una tontería, de hecho. Puck intervino. Betty. Subaru está mintiendo. Subaru, fingiendo estar herido, replicó. No me delates. Y añadió. Gracias por venir, Beako. De verdad que nos salvaste. Beatrice se burló. HMPH. Supongo que tus dificultades me parecieron demasiado patéticas como para ignorarlas. Ren, aún respirando con dificultad, levantó la cabeza de golpe. Sama. Ram, ahora de pie sobre tierra firme después de haber sido depositada con gracia por Roswaal, se sacudió el polvo del vestido. Percibí tu confusión y angustia a través de la sinestesia, empezó a explicar, con su tono neutral como siempre. Beatrice Sama nos informó sobre las sospechas infundadas de Barusu de anoche. Te encontró a través de Puck, hizo una pausa. Pero ninguno de ustedes está escuchando. Porque Emilia y Rem, ignorándola por completo, estaban tratando frenéticamente de curar a Subaru. Subaru. Quédate quieto. Suplicó Emilia con voz temblorosa. Idiota. La regañó Rem con voz quebrada. Deja de moverte o lo empeorarás. Subaru parpadeó lentamente, mirando entre los dos. ¿Qué pasa con el servicio de curación doble? Debo ser especial, murmuró, con los labios curvados en una sonrisa torcida. Subaru, cállate y déjanos curarte. Resopló Emilia, apenas conteniendo las lágrimas. De acuerdo. Espetó Rem. Y entonces, sus piernas se doblaron. El agotamiento, la pérdida de sangre, el dolor, todo lo golpeó a la vez. Su cuerpo se rindió. Y al perder la conciencia, se desplomó sobre Emilia y Rem. Como si los abrazara.
Notas. ¿Te diste cuenta? Sin ironía, Puck es el jugador más valioso de cada bucle final, jaja. Primero con Elsa, y ahora con Ren y Emilia. Por cierto, ¿cómo lograron llegar hasta Meili en el bosque incluso cuando ella ganaba tiempo con esa trampa? Simple, realmente, como Subaru teorizó en el último capítulo, ella a menudo había dejado de huir para crear huellas falsas, a través de la magia de la tierra del jefe, para guiarlos a otras trampas. El coeficiente intelectual de Bro aumenta muchísimo cuando la muerte se acerca. Siempre me pareció divertidísimo. Tapei dijo una vez que si Emilia hubiera estado involucrada en el rescate de los niños, habrían resuelto todo mucho más fácilmente. Fuente. Confía en mí, hermano. Bueno, espero haberlo evitado de forma coherente y lógica, incluso con Emilia involucrada. Además, Emilia no es la única que ha experimentado un estirón, Subaru también. ¿El trauma de Emilia con las flores de hielo le provocó escalofríos? Francamente, espero que los escalofríos mágicos existan en Re:Zero, y si no, creo que deberían existir. Para mí, es obvio. Es una historia de drama psicológico, ¿no? ¿Acaso la magia no es similar a la memoria muscular? No te preocupes. Ella sigue siendo una potencia increíble. Siguiente. Se cierra el telón del arco 2. Aviso legal. Re:Zero no me pertenece, pertenece a Tapei Nagatsuki, el mejor, pero cuando actualizaré a mi hermano el arco 9 de